El viento del invierno recorría las murallas de Amiens con una furia helada. Era una de esas noches en las que la ciudad parecía contener el aliento, envuelta en una penumbra que solo rompían las antorchas titilantes de los soldados romanos. Entre ellos, cabalgaba un joven de rostro sereno, pero de mirada profunda y melancólica, Martín, hijo de un tribuno del ejército imperial. Su armadura brillaba, pero en su interior algo se encontraba en lucha. Tenía apenas 20 años, y aunque llevaba la lanza del imperio, su corazón ya no pertenecía a Roma. Había nacido en Savaria, en la actual Hungría, hacia el año 316. Desde niño, había sentido un fuego interior que no provenía del mundo que lo rodeaba. Su familia era pagana, orgullosa de su rango militar, pero el pequeño Martín se sintió atraído por otra voz, una que hablaba de amor, de humildad y de misericordia. A escondidas, siendo apenas un niño, se acercaba a las iglesias cristianas, escuchaba las lecturas de los evangelios y quedaba fascinado con la figura de un Dios que no conquistaba con espadas, sino con compasión. Sin embargo, su destino parecía trazado. Siguiendo la voluntad de su padre, fue inscrito como soldado en el ejército romano. Sirvió en las legiones de la Galia, bajo la mirada de superiores duros y la disciplina de hierro. Pero incluso allí, entre las órdenes de combate, las marchas interminables y el peso del casco sobre su cabeza, su espíritu permanecía diferente. Mientras otros se embriagaban con la gloria de la guerra, él se refugiaba en el silencio. No lo movía la ambición, sino un deseo secreto de servir de otro modo, a un señor que aún no conocía del todo. Fue en ese contexto donde ocurrió el episodio que marcó su vida para siempre. Era una tarde oscura, con la nieve cayendo en grandes copos sobre las calles embarradas de Amiens. Los soldados regresaban de una patrulla, buscando refugio del frío, cuando Martín, cubierto con su capa militar, la famosa capa, símbolo del servicio al imperio, vio a un hombre tirado junto a la puerta de la ciudad. Era un mendigo, tiritando, cubierto apenas por trapos desgarrados. Nadie se detenía. Los ciudadanos lo evitaban. Los soldados se burlaban o miraban al suelo. Martín frenó su caballo. Lo observó unos instantes. El mendigo levantó la mirada y en sus ojos se mezclaban la desesperación y la esperanza, como si esperara un milagro. El joven soldado sintió que el tiempo se detenía. Todo el ruido del mundo se apagó. En su pecho, algo habló más fuerte que cualquier orden militar. Sin dudar, tomó su espada, levantó la capa que lo protegía del frío y la partió en dos. La mitad la colocó sobre los hombros del mendigo, envolviéndolo con delicadeza. No le ofreció palabras, solo un gesto. Los demás soldados rieron. Algunos murmuraron que estaba loco, que había deshonrado su uniforme, pero él permaneció inmóvil, mirando al hombre con una compasión que ningún poder terrenal podría comprender. Aquella noche, al regresar a su alojamiento, Martín se recostó agotado. Afuera, la tormenta seguía azotando los techos, pero dentro de su corazón había paz. Y fue entonces cuando tuvo un sueño que cambió su destino. En el sueño, vio al mismo mendigo, pero ya no estaba temblando de frío. Lo vio vestido con la mitad de su capa, y junto a él, una luz intensa lo envolvía. En medio de esa claridad apareció Cristo, que miró a los ángeles y les dijo: «Martín, todavía catecúmeno, me cubrió con su manto». Martín despertó sobresaltado, con lágrimas corriendo por su rostro. Aquello no era una visión cualquiera. Era una confirmación divina de que el amor verdadero no se mide por palabras ni títulos, sino por gestos de entrega. Desde ese instante, comprendió que no podía seguir sirviendo a dos señores, al imperio y a Dios. Decidió entonces abandonar la vida militar. Pero en el mundo romano, un soldado que renunciaba a su servicio antes del término de su deber era considerado cobarde o traidor. Martín se presentó ante el emperador Juliano y con serenidad declaró: «Hasta ahora he servido como soldado. Permíteme ahora servir a Dios. Soy soldado de Cristo, no puedo pelear más». El emperador, furioso, lo acusó de cobardía. Martín respondió con firmeza: «Si me llamas cobarde, mañana me pondré en el frente sin armas. Iré desarmado, confiando solo en el nombre del Señor». Juliano, movido por el desprecio, aceptó la prueba. Pero al día siguiente, antes de la batalla, los enemigos enviaron una delegación pidiendo la paz. No hubo combate,
Y así, sin una espada levantada, la fe de Martín había ganado una guerra. Libre del ejército, se retiró a Poitiers, donde conoció al obispo Hilario, un hombre santo que se convirtió en su guía espiritual. Bajo su dirección, Martín recibió el bautismo y comenzó una nueva etapa de su vida dedicada enteramente al Evangelio. No buscó glorias ni reconocimientos, solo deseaba servir. Se retiró a vivir como ermitaño, buscando la soledad para orar, pero incluso allí las personas lo encontraban. Su fama de hombre santo se extendió. Se decía que curaba enfermos con solo una bendición, que su palabra traía consuelo y que su presencia devolvía la fe a los corazones endurecidos. Sin quererlo, su nombre comenzó a ser pronunciado en toda la Galia. Sin embargo, Martín no se sentía digno de alabanzas. Cada vez que alguien lo llamaba santo, él respondía con humildad: «Soy solo un siervo inútil. Si algo bueno ocurre, es porque Cristo actúa en mí». Años después, los testimonios sobre aquel sueño se multiplicaron. Muchos lo contaban como el milagro del manto, símbolo de caridad y compasión. En los monasterios, los monjes relataban su historia a los novicios como ejemplo de virtud. Un soldado que prefirió partir su capa antes que su fe. Un hombre que descubrió en un mendigo el rostro de Dios. Pero más allá del gesto físico, lo que hizo de aquel momento algo eterno fue el acto interior de conversión. No se trató solo de cubrir un cuerpo, sino de reconocer la dignidad de un alma. En una sociedad donde los pobres eran invisibles y los poderosos decidían el destino de los demás, Martín eligió mirar a quien nadie veía. En ese simple gesto se resumía todo el Evangelio. Desde entonces, la mitad del manto de Martín, la capa, fue conservada como reliquia. Los reyes francos la guardaban en un santuario, y los sacerdotes que custodiaban aquel lugar fueron llamados capellani, palabra que dio origen al término capellán. Así, el acto de caridad de un soldado anónimo dio nombre, siglos después, a una vocación entera dentro de la iglesia. Aquel encuentro bajo el frío no fue una casualidad, sino un llamado divino que lo separó para una misión mayor. El joven que una vez obedeció órdenes humanas comenzó a obedecer una voz celestial. La espada que un día había empuñado para la guerra se convirtió en su vida en símbolo de lucha espiritual, no contra hombres, sino contra la indiferencia, la injusticia y la falta de fe. Esa noche en Amiens quedó grabada en la historia no por el estrépito de una batalla, sino por el silencio de un acto de amor. Allí, en el cruce de caminos entre el poder y la compasión, nació no solo un santo, sino una nueva forma de entender el heroísmo. No vencer al enemigo, sino vencer el egoísmo. Y mientras el invierno continuaba cubriendo la tierra de blanco, en el corazón de un soldado brotaba una llama que jamás se apagaría, una llama que transformaría el frío de aquella noche en calor eterno para los siglos por venir. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Saint Martin de Tours? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. El tiempo había pasado y aquel joven soldado que un día partió su capa bajo la nieve se había convertido en un hombre maduro, de mirada profunda y corazón sereno. Martín de Tours ya no llevaba armadura ni espada. Sus únicas armas eran la oración, la humildad y una fe inquebrantable que lo distinguían incluso entre los más santos de su tiempo. Vivía apartado del bullicio del mundo, en una vida de pobreza y silencio, cerca de la ciudad de Poitiers, bajo la guía de su amigo y maestro, el obispo Hilario. Después de dejar el ejército, Martín buscó la soledad. Fundó una pequeña comunidad de monjes en Ligugé, considerada el primer monasterio de toda la Galia. Allí, entre oraciones, trabajo manual y el sonido del viento que atravesaba los campos, él enseñaba a sus discípulos la vida del Evangelio, el amor a los pobres, la renuncia a la violencia, la simplicidad del alma que confía plenamente en Dios. Vivía con austeridad extrema, dormía sobre una estera, vestía una túnica de lana áspera y se alimentaba de pan, hierbas y agua. Pero en su pobreza
había una paz que no se podía explicar con palabras. Su fama de santidad comenzó a extenderse. A veces llegaban campesinos desde lugares lejanos, trayendo enfermos, buscando consuelo o simplemente deseando escuchar sus palabras. Y los testimonios se multiplicaban: ciegos que recobraban la vista, endemoniados liberados, moribundos que recuperaban la salud con solo recibir su bendición. Martín no lo atribuía a sí mismo, sino a Cristo. Repetía con humildad: no soy yo quien cura, es Dios quien toca a través de mis manos. Su fama, sin embargo, también despertaba recelos. Algunos sacerdotes y obispos de la región lo miraban con desconfianza. Decían que su forma de vida era demasiado radical, que su aspecto rudo no convenía a un hombre de iglesia. Martín no respondía a críticas, solo seguía su camino, sirviendo y rezando. Pero mientras más huía de los honores, más el pueblo lo amaba. Fue entonces cuando el destino, o mejor dicho, la providencia, lo llamó de nuevo. En el año 371, el obispo de Tours había muerto, y la ciudad, necesitada de un nuevo pastor, se encontró dividida. Algunos querían un hombre culto, de presencia elegante y palabras refinadas. Otros, en cambio, pedían un pastor de alma pura, cercano al pueblo, un hombre que encarnara la misericordia del Evangelio, y el nombre de Martín comenzó a resonar entre las multitudes. Al enterarse de que lo querían como obispo, Martín intentó huir. Decía que no era digno, que no tenía la elocuencia ni la autoridad necesarias. Cuando vio que el pueblo insistía, se escondió en un gallinero, según cuenta la tradición, entre un grupo de gansos que, al sentir su presencia, comenzaron a graznar y delataron su escondite. Los hombres de la ciudad lo encontraron y lo llevaron casi a la fuerza ante la asamblea. No buscaba el trono, pero el trono lo había encontrado. El día de su consagración fue sencillo, sin pompa ni esplendor. Los ricos de la ciudad murmuraban que su aspecto era indigno de un obispo, su túnica gastada, su barba larga, su cuerpo delgado y su rostro tostado por el sol del campo. Pero cuando abrió la boca para hablar, el silencio se apoderó del templo. Su voz, serena y firme, no necesitaba adornos. Era la voz de quien había visto a Cristo en el rostro de un mendigo, de quien había aprendido que la grandeza se mide en servicio, no en poder. Como obispo, Martín se convirtió en el pastor de los pobres. Rechazó los lujos del episcopado. No vivió en palacios, sino en una pequeña celda junto al río Loira, en un lugar que con el tiempo se llamaría Marmoutier, el gran monasterio. Allí fundó una nueva comunidad monástica, donde convivían clérigos y laicos, todos bajo la misma regla de pobreza y oración. Desde ese refugio, Martín salía constantemente a recorrer su diócesis. Viajaba a pie o sobre un burro, cruzando aldeas, predicando, consolando enfermos y combatiendo las supersticiones paganas que aún persistían en los rincones más remotos de la Galia. Era un tiempo de transición. El imperio romano se desmoronaba, el cristianismo se extendía, pero muchos aún adoraban ídolos, sacrificaban animales y temían a los espíritus de los bosques. Martín no los juzgaba, sino que se acercaba a ellos con mansedumbre. Entraba en los bosques, derribaba ídolos, pero antes hablaba con la gente. Les mostraba que no era con violencia, sino con amor, que se transformaban los corazones. Una de las historias más recordadas ocurrió cuando los aldeanos le suplicaron que no cortara un roble consagrado a un dios antiguo. Martín, sereno, propuso: «Derribadlo vosotros mismos, y yo me quedaré donde caiga. Si soy de Dios, no me tocará». Los hombres desafiantes accedieron. El árbol comenzó a crujir, inclinándose justo hacia donde estaba el obispo. Pero en el último instante, como movido por una mano invisible, el roble giró su caída en dirección opuesta, cayendo sin hacerle daño. El pueblo entero cayó de rodillas, reconociendo la fuerza de aquel hombre que predicaba con fe viva. Pero su vida no fue solo de milagros, fue también de lucha interior. Martín amaba la paz, pero vivía en tiempos turbulentos. A menudo debía interceder entre obispos enfrentados o entre gobernantes que perseguían a quienes consideraban herejes. Una de las pruebas más difíciles fue su encuentro con el emperador Magno Máximo, quien había ordenado la ejecución de algunos disidentes. Martín acudió a su presencia y le rogó misericordia. Cuando el emperador se negó,
Martín se retiró entristecido, pero sin perder la esperanza. Su ejemplo, sin embargo, movía montañas. Muchos sacerdotes siguieron su modo de vida. Los monasterios se multiplicaron. Donde antes había templos paganos, Martín erigía iglesias. Donde había guerra, sembraba reconciliación. En los pueblos, la gente lo llamaba el amigo de Dios. No porque se impusiera con autoridad, sino porque irradiaba una santidad silenciosa que transformaba a quienes lo rodeaban. Había en él una dulzura que desarmaba incluso a los más duros. Cuando reprendía, lo hacía con lágrimas en los ojos. Cuando predicaba, hablaba del amor de Cristo como quien habla de un amigo íntimo. Decía a sus discípulos: no basta con creer, hay que vivir como quien ya ha visto el rostro de Dios. A pesar de su posición, jamás permitió que lo trataran como un señor. Si un mendigo golpeaba su puerta, él mismo le abría. Si un enfermo necesitaba ayuda, no dudaba en tocar sus llagas. Cuando los ricos acudían buscando bendiciones, los invitaba primero a compartir su pan con los necesitados. Su obispado fue, en realidad, un testimonio viviente de que el poder solo tiene sentido cuando se transforma en servicio. El pueblo de Tours lo adoraba. Para los campesinos, era un padre. Para los monjes, un ejemplo. Para los enfermos, un consuelo. Y sin embargo, él seguía sintiéndose indigno. Solía retirarse por semanas a la soledad de Marmoutier, buscando el silencio y la oración. Allí, bajo el rumor de las aguas del Loira, encontraba la paz que el ruido de la ciudad no podía darle. En las noches, se lo veía caminar descalzo entre los árboles, murmurando salmos bajo la luna. No dormía más que unas pocas horas, y el resto del tiempo lo pasaba intercediendo por su pueblo, llorando por los pecadores, rogando a Dios que lo hiciera más humilde. Su cuerpo envejecía, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca, y así, el obispo que nunca quiso un trono terminó reinando en los corazones de miles. Su autoridad no venía del cargo, sino del amor. Su trono no era de oro, sino de tierra, de lágrimas y de fe. Y aunque él no lo sabía, su nombre ya empezaba a escribirse entre los de los santos que cambiarían para siempre el rostro del cristianismo. Capa partida, capa restaurada, vida entregada. El tiempo, como un río silencioso, había seguido su curso. Las manos de Martín de Tours, aquellas que un día partieron una capa para abrigar a un pobre, estaban ahora marcadas por los años y el servicio. Su cabello antes oscuro se había vuelto blanco, y su cuerpo frágil parecía sostenerse únicamente por la fuerza de su espíritu. Sin embargo, en sus ojos seguía ardiendo el mismo fuego que lo había guiado desde aquel encuentro en Amiens, la convicción profunda de que el amor es la única victoria que no se desvanece. El obispo de Tours se había convertido en un símbolo vivo de la compasión cristiana. No había rincón de la Galia donde su nombre no fuera pronunciado con respeto y ternura. Campesinos, nobles y soldados acudían a él en busca de consejo, y muchos aseguraban que su sola presencia traía consuelo a las almas turbadas. No buscaba honores, pero los honores lo perseguían. No deseaba reconocimiento, pero el pueblo lo veía como un santo antes incluso de su muerte. A pesar de la fama, Martín siguió siendo el mismo, sencillo, austero, sin ambiciones. Vivía entre sus monjes en Marmoutier, cerca del río Loira, donde los días comenzaban con oración y terminaban con trabajo manual y silencio. Su túnica seguía siendo pobre, su lecho una estera. Rechazaba las comidas abundantes y dormía poco. A veces pasaba las noches enteras en vela, orando de rodillas hasta el amanecer. Era un hombre cansado, pero lleno de una serenidad que solo puede nacer de quien se ha vaciado de sí mismo para llenarse de Dios. Fue durante uno de esos días de oración que recibió una noticia dolorosa. 2 comunidades cristianas, en las cercanías de Candes, se habían dividido por conflictos internos. Los enfrentamientos amenazaban con romper la paz y sembrar escándalo entre los fieles. Martín, ya anciano y enfermo, decidió partir personalmente para reconciliarlos. Sus discípulos trataron de detenerlo. Le suplicaron que descansara, que delegara la misión en alguien más. Pero él respondió con su acostumbrada dulzura: «Si puedo aún ser de utilidad, no rehúso el trabajo. Que se haga la paz, y que se haga en nombre de Cristo». Así emprendió el viaje, montado en un asno, acompañado por algunos monjes.
Las lluvias de otoño habían convertido los caminos en barro y el aire era frío, pero él avanzaba con paciencia, rezando en silencio. En su rostro había un brillo extraño, una luz que parecía anticipar algo que solo él comprendía. Cuando llegó a Candes lo recibieron con lágrimas. Los fieles, al verlo tan débil, se conmovieron profundamente. Martín no habló mucho. Reunió a las dos comunidades, escuchó sus quejas, los exhortó a la humildad y al perdón, y con voz serena les dijo: «No hay victoria más grande que la reconciliación. Quien vence con amor, vence para siempre». Y aquella misma noche, las dos partes se abrazaron en paz. Martín había logrado, una vez más, lo que parecía imposible: apagar el fuego del orgullo con la calma del espíritu. Pero la misión, aunque cumplida, había agotado sus fuerzas. Su cuerpo, que ya no podía más, empezó a inclinarse hacia su último descanso. Los monjes de Candes lo instalaron en una humilde celda junto a la iglesia. Allí, tendido sobre el suelo, con los brazos cruzados, aguardó el final con una serenidad que conmovía. Algunos de sus discípulos le rogaron que regresara a Tours para morir entre los suyos. Otros, en cambio, le pedían quedarse allí, donde había restaurado la paz. Martín los escuchó y, con una sonrisa apenas perceptible, pronunció las palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos: «No me pertenezco. Si Dios quiere que muera aquí, que así sea. Si aún me necesita allá, no me niego». Durante varios días permaneció en oración. No se quejaba, no pedía alivio, solo repetía: «Señor, si aún soy necesario a tu pueblo, no rehúses dejarme vivir. Pero si mi obra está cumplida, que se haga tu voluntad». Las noches eran frías y sus discípulos lo rodeaban, temblando entre lágrimas. A veces lo escuchaban murmurar pasajes de los salmos. Otras veces su rostro se iluminaba como si viera algo invisible a los ojos de los hombres. Uno de ellos escribió más tarde: «Su cuerpo estaba débil, pero su alma ardía como una llama». El cielo parecía ya reflejarse en su mirada. En su lecho de muerte, Martín revivía los momentos que habían marcado su vida: el mendigo en Amiens, el sueño de Cristo vistiendo su capa, los años de soledad en Ligugé, las misiones entre los paganos, los milagros y las conversiones. Todo pasaba ante sus ojos como un río de recuerdos, y en cada uno veía una sola constante: la misericordia. Había comprendido mejor que nadie que la fe sin amor no tiene vida, y que un corazón dividido puede ser restaurado como su capa lo fue en aquel sueño. El 8 de noviembre del año 397, mientras el sol caía detrás de los campos de la Galia, el obispo de Tours exhaló su último suspiro. Dicen que en el momento de su muerte su rostro se volvió resplandeciente y una fragancia dulce llenó la habitación. Sus discípulos lloraban, pero también sentían una extraña alegría, porque sabían que el cielo había ganado un intercesor. Los monjes de Candes y los fieles de Tours se disputaron su cuerpo. Ambos lo consideraban suyo. Finalmente, bajo la oscuridad de la noche, los hombres de Tours colocaron el cuerpo del santo en una barca y lo llevaron por el río Loira, envuelto en lino blanco. La corriente los acompañó en silencio, y según cuenta la tradición, las flores comenzaron a brotar a lo largo de las riberas, como si la tierra misma quisiera rendirle homenaje. Cuando llegaron a Tours, el pueblo entero salió a recibirlo con cantos y lágrimas. Lo enterraron el 11 de noviembre, fecha que desde entonces se convirtió en su festividad. Su tumba se transformó rápidamente en un lugar de peregrinación. Reyes, campesinos, soldados y peregrinos de toda Europa acudían a pedir su intercesión, y con el paso de los siglos, su nombre cruzó fronteras, convirtiéndose en uno de los santos más amados de la cristiandad. El gesto de la capa partida se transformó en símbolo universal de caridad. En las iglesias los artistas lo representaron a caballo, portando su manto para compartirlo con un pobre. Pero lo que muchos olvidan es que esa capa no quedó rota. Fue restaurada espiritualmente en el amor de Cristo, que devolvió a Martín, en su sueño, la parte que había dado. Así, la mitad material se convirtió en una totalidad espiritual. La generosidad de aquel acto se expandió como una ola que alcanzó los siglos. Durante la Edad Media, la reliquia de su capa, la capa Sancti Martini, fue guardada por los reyes francos y se llevaba a las batallas como signo de protección divina.
Los sacerdotes encargados de custodiarla eran llamados capellani, y de esa palabra nació el término capellán, que aún hoy designa a los ministros que sirven en lugares apartados o en el ejército. De la entrega de Martín surgió no solo una tradición, sino también un modo de entender el sacerdocio, como servicio humilde y cercano. Su legado no terminó en su tumba. En cada rincón donde su historia fue contada, encendió corazones. En Francia, Alemania, España y más allá, miles de templos llevan su nombre. Se convirtió en patrón de los soldados, de los sastres, de los mendigos y de los viajeros. Y cada año, el 11 de noviembre, cuando el otoño cubre los campos con hojas doradas, las campanas resuenan recordando al hombre que convirtió una capa rota en un símbolo eterno de misericordia. El espíritu de Martín continúa vivo, como una antorcha que nunca se apaga, porque su vida fue eso, una llama encendida en medio de la oscuridad, una entrega total, silenciosa y luminosa. Su cuerpo descansa, pero su ejemplo sigue marchando, como aquel soldado de Cristo que un día decidió que la única batalla digna de luchar era la del amor.